Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy vamos a abordar un tema que sin duda tiene mucha trascendencia en el Congreso de la República y ha motivado incluso también reacciones de diversos sectores. Los avances del proyecto de ley universitario que se está discutiendo en la Comisión de Educación. Se ha logrado un importante avance y deberá ser aprobado seguramente en la próxima legislatura. Está con nosotros el congresista Vicente Antonio Ceballos Salinas, integrante de la Comisión de Educación, representante por la región Moquegua e integrante de la bancada de Solidaridad Nacional. Congresista Ceballos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable por la atención y aquí a compartir algunos criterios de un tema muy candente y en la coyuntura muy importante, que es el tema de la reforma en el sistema universitario. 70% de estudiantes, decía ayer un informe de un diario, no ha leído el texto, el proyecto de nueva ley universitaria, y lamentablemente esto ha generado que durante semanas o la semana pasada tengamos una serie de movilizaciones hacia el Congreso de la República. Sí, igualmente en dicha marcha, que en paralelo también teníamos una reunión del Pleno del Congreso, nos dimos miembros de la comisión encabezados por su presidente, Daniel Mora Ceballos, la oportunidad de reunirnos en un primer momento con la representación de los docentes del país en general y posteriormente con los estudiantes universitarios. Y corroboro lo expresado por este informe periodístico. Muchos de los estudiantes del país en general no están debidamente informados de los contenidos o alcances que tiene ya lo aprobado en esta comisión, y obviamente esto un poco resta la posibilidad de poder opinar con mayor fundamentación al respecto. Sí, pues porque yo recuerdo incluso haber escuchado la semana pasada también una entrevista con los jóvenes y hablaban de que uno de los motivos principales por el cual ellos se habían movilizado, a veces de manera violenta, por momentos en la avenida Bancay, respondía a que esta ley afectaba o restaba la gratuidad de la enseñanza, cuando este es un tema que no habla la ley y que está consignado en nuestra Constitución. Sí, el artículo 17 de la Constitución del Estado habla con mucha claridad, ¿no? Gratuidad de la educación, ¿de acuerdo? Pero sujeto a un condicionante, buen rendimiento. Así es. Obviamente, si el estudiante descalifica o desaprueba, en una primera oportunidad la actividad se manifiesta, pero para una segunda o tercera oportunidad, obviamente que el Estado tiene todo el derecho de exigir algún pago al respecto, pero esto no rompe este principio acuñado en la Constitución del Estado. Vayamos desglosando la norma para ir también informando e ilustrando a nuestros televidentes de cómo se está avanzando, de cuánto se ha avanzado y qué trae la normatividad. Ya que estamos hablando del rendimiento estudiantil, ¿qué se señala en este proyecto sobre los alumnos y sobre todo aquellos eternos que permanecen 5 y hasta 10 años dentro de una facultad? Sí, primero, si me permite, dos aspectos importantes, ¿no? Se acusa de que a nivel de la comisión esta norma no ha sido sensibilizada. Mire, nosotros estamos trabajando en la comisión desde el mes de enero, inclusive estando en receso del Parlamento se ha venido trabajando, hemos realizado una serie de foros de carácter descentralizado y consiguientemente con el auspicio de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Por eso resulta bastante extraño de que se venga a acusar a la comisión de que no se haya hecho mayor difusión de los contenidos de esta norma. Y yo he viajado incluso a Piura, en la Universidad Nacional, donde estuvieron ustedes, y donde estuvieron también la representación de los rectores de la zona norte del país. Sí, es más, no hemos estado en Piura, hemos estado en lo que es Amazonas, en Chachapoyas con precisión, hemos estado en Cusco, en Huancayo, aquí en Lima, ¿no? Se han hecho foros regionales porque es bastante dificultoso poder hacer un foro por cada región o a nivel de cada universidad. Por eso hablamos de foro o encuentros de carácter macro regional, ¿no? Otro aspecto importante, esta ley no es producto de un dictamen o de un proyecto, es un predictamen consensuado con 48 iniciativas legislativas. Tenemos más de 100 opiniones especializadas que finalmente han permitido que la comisión proponga al Pleno de sus integrantes un predictamen, el cual se encuentra en proceso. No estamos hablando de una ley propiamente dicha, hablamos de un predictamen en la posibilidad de que sea dictamen y en la posibilidad futura de que se convierta en ley, si el Pleno tiene bien aprobarlo, ¿no? De 136 artículos, a la fecha tenemos aprobados 92. Hemos aprobado el octavo capítulo y entiendo ya la legislatura está vencida. Difícilmente, por no decir que el tiempo ya no nos ayuda, se puede aprobar en esta legislatura. Por consiguiente, quedará para un segundo espacio a partir del mes de agosto. Yo pienso que para septiembre o octubre de este año esta ley ya puede estar aprobada inclusive en el Pleno del Congreso de la República. Congresista Ceballos, uno de los aspectos medulares es que esta ley o este proyecto de ley crea la Superintendencia Nacional Universitaria, ¿no? de la Educación Superior. Esta superintendencia va a estar integrada por rectores, por autoridades universitarias, pero además también tiene como una nueva incorporación a representantes del empresariado. ¿A qué responde ello? Sí, mire, en primer lugar, el antecedente es que existe la ANR, y la ANR no está enmarcada en la Constitución del Estado.
la ANR está enmarcada en el artículo 92 de la ley 23733 del año 82, 30 años de vigencia. O sea, cuando se crea la Superintendencia de Universidades, obviamente estamos en la facultad legislativa de poder crear o dar nacimiento a esta nueva institución. Se acusa de que esta iniciativa tiene vicios de constitucionalidad porque se atenta contra la autonomía. No, la autonomía se ratifica en las universidades, pero dentro del marco de lo que es la Constitución y las leyes. Aquí hay una confusión, ¿no? Autonomía no significa autarquía. Es decir, actuar, decidir con libertad. No, aquí hay un techo y ese techo o ese límite es la Constitución y las leyes vigentes en el Estado. Ahora, en cuanto a la superintendencia, miren, está contenida en diversas iniciativas legislativas, pero lo más importante, ¿no? El Tribunal Constitucional en un fallo sugiere, ¿no?, de que para el país y el sistema universitario en particular es necesario que haya una superintendencia. El propio Consejo Nacional de Educación habla de un ente especializado, inclusive Contraloría, en una labor funcional de control, se ve imposibilitado de arribar a mayor esfuerzo de auditoría porque tiene limitantes de orden legal, ¿no? Y nos hace una advertencia. La propia ley universitaria lo dice: para ser rector tiene que ser profesor exclusivo. Sin embargo, si es profesor exclusivo, ¿cómo es que se permite ser presidente de la ANR? Entonces aquí encontramos graves contradicciones. Uno de estos elementos nos ha llevado pues, a definir la creación de la superintendencia. Hablamos de una composición de 9 miembros. Y miren los requisitos aprobados en el proyecto. Tiene que tener 20 años de experiencia y tener el grado de doctor. Ahora, no es que estén las universidades al margen, ¿no? De 9 integrantes, 4 con nombres propios son representantes de las universidades, 2 de las públicas, 2 de las privadas. Claro. Entra un representante del Ministerio de Educación, como corresponde, porque el Estado es el ente rector de la educación en el país. Entra un representante de Senaplan, entra un representante de Concitec, entra un representante de los colegios profesionales y entra un representante de los grupos empresariales. No podríamos definir cuál de ellos, ¿no? Confiep, no sé, habría que ver en la Cámara de Comercio, eso tiene que definirse. ¿A qué responde ello? Porque también los jóvenes han dicho que esto pues, vulnera la autonomía que tienen las universidades y que no se justifica que el empresariado esté, porque alentaría que las universidades, por lo contrario, se conviertan en un ente de negocio. Hace algunos días escuchamos a un representante del Instituto de Estudios Peruanos que manifestaba de que ha realizado un estudio y que de las universidades peruanas salían aproximadamente 60.000 profesionales año tras año. Así es. Y que un porcentaje considerable de ellos, obviamente los estudios quedaban en vacío porque no tenía mayores expectativas laborales. O sea, si el Estado forma, ¿cuál es el radio laboral de contraoferta que tienen los profesionales formados en las universidades del país? No todos van a ir dirigidos acaso al sector público, también tienen que ir al sector privado. Y el sector privado tiene que proponernos alternativas, sugerencias. Entonces, es en ese concepto que se lo ha convocado. Ahora, de los 9, un integrante representa grupos empresariales, es decir, no va a tener una toma de posiciones importantes. Al contrario, se lo convoca, ¿por qué? Porque va a alimentar, va a dar los insumos necesarios para que se determinen las políticas más coherentes y racionales para lo que necesita el país. Fíjese, me permito y me atrevo a darle una cifra. El país en estos momentos, o el sistema universitario en estos momentos, a un joven que termina la secundaria con 16 o 17 años, le oferta 200 carreras profesionales. Al joven de 16 años le dice: tengo 200 carreras, tú decides, de acuerdo a tu criterio o tu formación, qué carrera vas a seguir. Pero ¿son las carreras que realmente necesita el país? Creo que tiene que haber una coincidencia necesariamente en eso, muy aparte de la identidad o la convicción en su formación que tenga el estudiante. Ahí entra el criterio de los grupos empresariales. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con la Asamblea Nacional de Rectores? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, el CONAJU, que es hasta ahora el ente que se encarga del funcionamiento y autorización de universidades? ¿Qué va a pasar con el CONAU, que es también el ente que supervisa y que garantiza la calidad de la educación? Mire, en el caso del CONEAO se mantiene, porque es un órgano adscrito al Ministerio de Educación y cuya labor es la acreditación. Y la certificación también, sí, ¿no? Y no está haciendo una mala labor. Lastimosamente, la propia normativa vigente que la regula es limitativa, ¿no? Solo exige acreditación para las carreras de educación, de medicina y de derecho, cuando lo ideal sería que sea de forma integral para todas las carreras. Entonces, creo que el CONEAO no puede ser desmerecido, por eso se integra. En el caso del CONAFU y en el caso de la Asamblea Nacional, todas sus funciones y competencias van a ser absorbidas por esta llamada superintendencia. Ahora bien, la ANR en su plasmación actual es decir, trabaja como un ente de coordinación. Bueno, puede mantenerse como tal. O sea, las universidades, tanto públicas como privadas, nadie les puede limitar su derecho a asociarse.
y puede mantener alguna estructura orgánica de coordinación entre ellas. O sea, creo que no se contrapone, ¿no? En el caso de la superintendencia, centralizaría todo este trabajo. La pregunta es, y una crítica que le he escuchado al vicepresidente de la ANR, es que esta ley propone a la superintendencia que es centralista, que es inconstitucional ¿ya? Y que es confiscatoria. Adjetivos bastante graves, fuertes, pero obviamente sin sentido, porque en principio el Parlamento tiene toda la facultad para dar leyes. ¿De acuerdo? Lo segundo, las universidades no son autarquías que ellas pueden decidir. Hablamos de una autonomía que se mantiene vigente de acuerdo al artículo 18 pi, pero sometido a la Constitución, como lo hemos reiterado antes. Ahora, en principio, CONAFU ya no tiene facultades. Cuando aprobamos el año pasado, en noviembre, usted recordará, la ley de moratoria de universidades. La moratoria de 5 años, se estableció, sí, 5 años, se le entregó facultades por un año más a CONAFU. Es decir, pasado ese año, ¿qué funciones y competencias va a asumir CONAFU? No. Entonces, en ese sentido, obviamente, perfectamente coincide la creación de este nuevo órgano denominado superintendencia. Sería bueno, congresista Vicente Ceballos, explicarle, sobre todo a los estudiantes, qué funciones, qué labor, qué tarea va a asumir esta superintendencia. Mire, el artículo 16, con previsión de la Constitución del Estado, habla de dos principios fundamentales, ¿no? El Estado es el coordinador de la política educativa, ¿de acuerdo? Y lo segundo, que el Estado vela, supervisa la calidad de la educación. Y no distingue entre educación básica y educación superior, no, habla en general. Entonces, esta es la facultad constitucional que se le entrega al Estado para que pueda tener mayor injerencia en el sistema universitario. Entonces, o sea, es perfectamente constitucional este tipo de labores que va a asumir en el futuro la superintendencia. Ahora bien, en la plasmación y ya aprobado en el seno de esta comisión, se le entrega potestades normativas, reguladoras, fiscalizadoras y también de control en el tema presupuestal, en el tema de la calidad educativa. Es decir, va a asumir una labor mucho más eficaz a las limitantes que tenía en estos momentos lo que es la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Y en autorizar el funcionamiento de nuevas universidades Obviamente, también? al ser absorbida las funciones de CONAFU, estas tendrían que ser asumidas también por lo que es la superintendencia. Ahora, sí. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las universidades que no brindan una buena calidad de enseñanza? Su tierra, por ejemplo, Moquegua, hace un par de semanas un canal de televisión difundió imágenes también de una universidad en su localidad que no cumplía las funciones, inclusive la infraestructura no era la mejor, y eso se da en muchas zonas del Perú, incluso en la propia Lima. Miren, a veces un poco se trata de satanizar el tema de la acreditación. ¿No? La acreditación que ya existe bajo un sistema determinado por la ley y que en este caso para las universidades lo enarbola el CONEAU, creo que es exigirle a las universidades, tanto públicas como privadas, calidad, competencia, y que esto sea trasladado a los estudiantes que están formando en estas casas de estudios. Investigación también, que es fundamental. Un cuello de botella es que el norte de una universidad es la investigación y la producción en publicaciones, para darle una cifra, es escasa, limitada, por no decir inadvertida. Pero ¿qué hacer, me preguntaba usted, en el caso de las universidades? Aquí hay un tema bastante delicado. Las universidades públicas, especialmente las regiones mineras, reciben considerables recursos de canon y regalías. Claro. Pero también hay limitantes. En unos casos, obviamente, hay incapacidad de gestión. Eso es innegable, ¿de acuerdo? O sea, la gente que es designada como miembros de estas comisiones organizadoras, obviamente no tienen las capacidades de gestión administrativa, ¿no? Para liderar, para impulsar el proceso inmediato de consolidación, de posicionamiento de estas universidades, ¿no? Pero en algunos casos las leyes también ponen ciertos entrampamientos. Por ejemplo, le digo, ¿no? En el caso de las universidades que tienen canon y regalías, le dicen, señores, aquí tienen canon y regalías, ustedes pueden hacer determinados proyectos de inversión. Pero le dicen, pero usted no está habilitado para, con recursos de canon, hacer los perfiles. Y el perfil es el instrumento inicial básico en que se inicia un proyecto. Y para desembolsar el gasto del perfil, usted lo saca de gasto corriente. Y es justamente allí donde las universidades no tienen recursos. Recién este año, en el mes de noviembre, cuando aprobamos la ley de presupuesto para el 2013, les hemos autorizado a las universidades que puedan coger recursos de canon y regalías para hacer los perfiles. Entonces, son entrampamientos que la propia norma le impone a las universidades y que ha imposibilitado, en el caso que usted hacía mención de Moquegua, por ejemplo, que pueda tener una mayor disposición e inmediatez en el gasto de estos recursos, ¿de acuerdo? Ahora, lo que quizás, y no he escuchado a los jóvenes hablar, es que ellos van a tener la facultad de elegir también a las autoridades universitarias, al rector, vicerrector, que es una de las, digamos, innovaciones que trae esta ley, ¿verdad? Referido al voto universal para elegir a las autoridades. Creo que este es uno de los aportes más importantes. Inclusive conversamos con un grupo de delegados de los docentes y de las propuestas, casi el 80% de ellas que nos han alcanzado han sido recogidas en esta ley. Y le decía que esta es una de las cosas más importantes porque en principio se está ratificando lo que es el voto universal. Lo segundo, que los rectores o autoridades universitarias elegidas no se permite la reelección.
acuerdo? Lo tercero, la elección es en bloque. Es decir, no aisladamente rector y vicerrectores. No, sí, estamos exigiendo que haya uniformidad en la propuesta. Una plancha. Entonces. Una plancha, por decirlo, ¿no? Entonces, los tres son elegidos. Lo cuarto, y me parece un tema importante, en el estamento más importante de la universidad es la asamblea universitaria. Los docentes que vayan en la condición de representantes de los profesores de esa casa de estudios no deben estar sujetos a un cargo de confianza alguno, porque sería una labor un poco condicionada. Entonces, creo que esto va a flexibilizar una debilidad que tiene el sistema universitario, que es el proceso de elección de sus autoridades. Y con esto se va a transparentar, con esto se le legitima a lo que es las autoridades universitarias. El tiempo nos gana. Aquí queda pendiente todavía por aprobar y por debatir de esta ley, congresista. Queda pendiente el tema del régimen económico de las universidades. ¿Cómo se van a financiar? ¿Cómo se van a financiar? Aquí me permito un paréntesis, ¿no? Hay muchas críticas en el tema de que no se está abordando el régimen económico de las universidades privadas. Me refiero al decreto legislativo 882, pero esto implicaría necesariamente una modificación constitucional y nuestra comisión no está en esas facultades. Nos queda pendiente también el rol promotor de la universidad en una mayor injerencia en la vida política, en la vida pública, en la gestión pública del país, ¿no? Las universidades, ¿por qué no?, son parte de la dinámica pública que tienen los gobiernos locales, en la planificación, en la institución de distintos mecanismos de gestión. Creo que la universidad tiene un punto que dar en beneficio y el desarrollo de estas instituciones que lastimosamente a la fecha no lo tienen. Entonces la ley tiende a impulsar esta participación. ¿Esta ley podría originar que universidades, muchas de ellas privadas, tengan que cerrar sus puertas porque no se adecúan a la norma, no cumplen la labor de investigación, no están certificadas ni acreditadas? Esperamos que así sea. Por lo menos en la perspectiva que estamos plasmando tras esta ley, creemos que después de ella entre un exigente proceso de acreditación, entregarle al país universidades de calidad, competentes, que sea una auténtica garantía de una buena formación para los estudiantes del país. Y solo las acreditadas, entiendo, van a entregar títulos a nombre de la nación. Exactamente, se ha ya aprobado esta parte. Todas las universidades entregan la titulación a nombre de la universidad, pero en tanto estén acreditadas, esto da un paso más adelante. Serán los títulos a nombre del país, de la nación, como viene siendo a la fecha de manera genérica. Congresista, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado estos detalles y por supuesto vamos a seguir, entiendo, con el debate en la próxima legislatura. Y usted me decía antes de terminar que varios de los congresistas que están actualmente esperan continuar en la próxima legislatura en la Comisión de Educación para que el tema no se frustre, no se debate, se continúe el debate y se pueda agilizar lo antes posible. Sí, la tendencia es que el 80% aproximadamente de miembros de una comisión se ratifican y tienen continuidad en una próxima legislatura. Tengo la esperanza de que esto se acontezca en ese sentido y se ratifique lo ya avanzado. Le digo, hemos avanzado casi un 80% de esta nueva ley universitaria y al iniciarse la nueva legislatura en agosto simplemente se le dé una continuidad. ¿Y sería bueno que Daniel Mora continúe en la presidencia? Hemos sugerido de que la bancada de Perú Posible pueda ratificar a Daniel Mora como presidente, ya dado que él ha estado liderando este proceso, muy complicado por cierto, pero con su carácter y personalidad ha logrado un avance importante en la consolidación de esta ley. No olvidemos que durante los últimos 10 años en la Comisión de Constitución se han venido discutiendo diversos proyectos de ley universitarias y lastimosamente estos no han avanzado, no se ha logrado plasmar. Hoy tenemos una oportunidad histórica para el país porque la educación es un problema estructural de poderla abordar y aprobar finalmente. Y se ha trabajado con mucho orden, ¿no? Con mucho orden, con mucha seriedad, todo programado, con cronómetro, con días, con plazos. Se le ha puesto mucha seriedad. Por eso me cuesta mucho asumir, y usted ha sido un testigo de excepción porque nos ha acompañado en distintos foros macrorregionales que hemos realizado, de que se acuse a esta ley de que no ha sido legitimada, que no ha sido sensibilizada, cuando ha acontecido todo lo contrario. Estas especies de dilación en los plazos que tiene el Congreso en su trabajo, de repente para agosto, para septiembre, nos va a permitir aperturar un poco más las puertas de que aquellos que se sientan que no han sido convocados para recabar su parecer, obviamente tengan la oportunidad de brindarla. Correcto, muy amable, congresista. Usted, buen día. Muy gentil, el congresista Vicente Antonio Ceballos Salinas, representante por la región Moquegua, estuvo con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria hablando sobre la nueva ley universitaria.